Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa, el segundo que hacemos ya de debate joven aquí en Onda Mezquita 7 Televisión. Es un placer volver a estar con todos ustedes. La semana pasada hablábamos de cómo veían los jóvenes la situación de la pandemia y se nos quedaron temas en el tintero y hemos querido aprovecharlos también para que 7 días después volvamos a tramitar de alguna manera ese análisis conceptual que hacen los jóvenes sobre la coyuntura que estamos viviendo en un tiempo presente de la Navidad que tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina ya, la Nochebuena, y de una manera u otra queríamos saber, palpar cómo lo están viviendo los jóvenes a tenor de lo que ya nos referenciaron la semana pasada y de lo que nos van a contar de cómo están viendo esa experiencia, con esa apertura de las restricciones que se han llevado a cabo por parte de las autoridades autonómicas en los últimos días y que tendrán vigencia hasta prácticamente la conclusión de las fechas navideñas. Vamos a volver a saludarles, tuvieron tanto éxito que hemos querido repetir con ellos y sobre todo por recuperar esos temas que se nos quedaron en tintero. Abrimos algún melón al final del programa de la semana pasada, si no lo recuerdan, emplazo a que lo puedan ver y si no nosotros lo tramitaremos a término de preguntas a lo largo de los próximos minutos. Vamos a volver a saludar a nuestros invitados, ya están con nosotros esta noche. Rafa Sarnó, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor. Él tiene 18 años, es estudiante de primero de medicina y bueno, ya la semana pasada estuvo con nosotros, forma parte también del Club de Debate Universitario. Es un placer volver a tenerte. Muchas gracias. Mucho éxito la semana pasada, ya te habrán dicho algo, no sé si os habéis hecho famosos, pero algo te habrán dicho. En estos 7 días también hemos tenido tiempo de volver a contactar con Paloma Martínez, ella es abogada, está con nosotros. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas. Muy bien, encantada de volver a estar aquí. Gracias por estar aquí. ¿Cómo ha ido esta semana? Bastante bien, la verdad, estamos de trabajo hasta arriba, pero sí que estamos pudiendo disfrutar un poquito de la Navidad. ¿Te ha tocado semana de ir o de quedarte? Pedí quedarme. Bueno, pues eso de la Navidad, ¿no? Que la aprovecharéis como tal. Exacto. Y también tenemos por aquí a María Luisa Monón. ¿Qué tal, María Luisa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de volver a ver. Estos días es que se nos quedaron temas la semana pasada y queríamos repescarlos. ¿Te ha dado tiempo a digerirlos en todo este tiempo o no? Bueno, hemos estado un poco también ajetreados con el trabajo, al final trabajando en comercio y distribución. Estas fechas para nosotros es una campaña muy importante en la que nos jugamos mucho. Desde luego que sí, luego nos vas a contar un poco la experiencia también de cómo gestionas el puesto de trabajo. Bueno, hoy vamos a hablar de la Navidad, por supuesto, porque es lo que toca yo creo que un poco a todos y ver la percepción que tienen los jóvenes de todo ello. Vamos a empezar por si os parece, por Paloma, porque ya, insisto, ya referenció algún término la semana pasada sobre esa posible limitación de libertades que hemos tenido y la ejecución de cosas o de procedimientos que se han podido desarrollar durante la pandemia, pero a mí me gustaría ya preguntarte directamente, Paloma, si tú crees que esto está influyendo demasiado en la forma de vida vuestra, de los jóvenes, todas estas limitaciones o estas restricciones. Por supuesto. A ver, lo más evidente, hace muchísimos meses que no podemos salir de fiesta, entonces eso por supuesto nos está afectando, pero después también yo creo que cambia el concepto de ahora en la Navidad. Todos los años eran diferentes comidas de Navidad, con diferentes grupos, al final intentabas cuadrar la agenda como podías, ahora no, estamos restringiendo muchísimo nuestros círculos de contacto para poder estar con la familia lo máximo posible y después nuestro círculo íntimo de amigos, cuando en Navidad siempre es una fecha que aprovechas para ver al amigo que estudia afuera, al que trabaja en el extranjero. Esos contactos que teníamos todos los años en estas fechas no los estamos pudiendo tener. Un contacto entiendo que muchas veces lleváis a cabo de manera virtual ya, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo estáis? ¿Hacéis quedadas virtuales también en Navidad o no? ¿O ya estáis volviendo a juntaros un poco? Depende de la movilidad que tengan nuestros amigos. Bueno, yo, por ejemplo, que estoy aquí en Córdoba, pues mis amigos que están fuera, pues sí es cierto que los que pueden venir aquí a Córdoba, pues intento pasar un rato con ellos, porque es verdad que si con todas las restricciones de movilidad que hay, pueden aprovechar y tienen ahora en Navidad un pequeño margen para venir y que poder verlos, porque al final son gente que conozco hace un montón de tiempo, pues sí, pero por ejemplo, tengo una amiga que está estudiando en Lérida, en Barcelona, que no creo que en Navidad pueda venir mucho tiempo. Entonces sí, supongo que apañaremos algo de virtual o alguna reunión, más que nada por vernos las caras y disfrutar del nuevo año. Afecta muchísimo esto de las restricciones también, ¿no? Ya apuntaba Paloma, que no se puede desarrollar la vida que hacíais habitualmente, ni vosotros ni prácticamente nadie, pero quizá por la etapa en la que estáis viviendo, de alguna manera, ¿cómo lo estáis gestionando o tramitando? Bueno, yo creo que aquí al final todo el mundo hemos recortado la actividad social que teníamos y los contactos. Y a pesar de que estemos ya a las puertas de abrir esas limitaciones que teníamos hasta ahora, creo que ya estamos todos concienciados, creo que vamos a ser mucho más cautos en las Navidades y que esos rebrotes que sí se dieron tras el verano por una
total libertad de volver a hacer vida normal, va a estar mucho más contenido desde mi punto de vista. Y bueno, al final, con las nuevas medidas que ha adoptado el Gobierno, ese horario interrumpido en la hostelería, no creo que dé pie a que se alarguen esas reuniones tanto familiares como de amigos en bares. Creo que ese horario interrumpido, aunque afecte todavía a la hostelería, pero sí va a ayudar a disolver esas reuniones para no llegar a una masificación de gente. Para que no haya un cúmulo a lo mejor, ¿no?, de personas en un sitio y que perdure hasta el límite de horario como tal. Oye, ¿cómo lleváis también el tema de los límites horarios? Dicen que la gente joven, o todos los que hemos sido jóvenes, bueno, pues hemos apurado bastante las horas, hemos aprovechado bien el tiempo. No sé vosotros cómo lo habéis hecho. Hombre, y tenemos que reconocerlo, si el bar cierra a las 6, te vas a las 6 menos un minuto y llegas a tu casa más o menos como puedes, o con el toque de queda. Al final yo creo que, igual que lo que decía Luisita, sí que las restricciones las estamos cumpliendo porque no queda más remedio, Luisa, perdón, pero sí que es verdad que nosotros las restricciones intentamos apurarlas porque es un límite de horas que a efectos de COVID yo entiendo que hay que tenerlas, pero que yo esté 5 o 10 minutos más con la misma gente en esa mesa no va a evitar que me contagie o no. De todas maneras os voy a decir una cosa, a ver, esto es una cosa que yo hace tiempo que vengo pensando, digo, el toque de queda es un concepto muy juvenil, porque todos los que hemos vivido de la adolescencia hemos tenido siempre un toque de queda, ¿no? Bueno, a ver, no un toque de queda como tal, pero a una hora de llegada siempre, ¿no? No sé si os ha pasado a vosotros. Totalmente. Un poco acostumbrados sí que estabais a esto. Claro, yo esto lo comentaba con mi hermana, digo, mira Pilar, a ti el toque de queda tampoco te puedes quejar mucho porque es la hora que tienes que estar en casa. O sea que realmente depende del rango de edades. Y hablando de lo que comentaba antes Luisa con lo de los bares, yo no estoy de acuerdo del todo en que sea útil el interrumpido, porque yo venía comentándolo semanas atrás cuando empezaron a salir estas restricciones, pero todavía no estaban puestas en marcha, lo venía comentando con mis amigos y hablábamos, mira, pues si nos cierran el bar a las 6, de 6 a 8 estamos en la calle y a las 8 vamos a volver al bar. Es decir, yo creo que sería más consecuente el dejar a la misma, porque al final una mesa de 6 personas, a las 6, esas 6 personas, si vuelves a abrir a las 8, no se van a ir a su casa. Entonces yo creo que aquí ni Juan ni Juanillo, un intermedio. Va a haber una picarexa en medio, vosotros pensáis, ¿no? Claro, de todo esto, ¿qué? Igual que se intentaron hacer por todos los medios, hacer fiestas en pisos, hacer botellones, seguir de fiesta, porque al final es lo que comentamos en el programa pasado, ¿no? Que los jóvenes pues siempre tendemos a esa limitación al máximo. Lo mismo que ha dicho Paloma, si el bar cierra a las 6, pues nos vamos a las 6 menos un minuto. Pero aquí se van a intentar, pues de 6 a 8, pues nos vamos a una casa, nos vamos a un piso y en vez de estar 6 o 10, estamos 30. Y después, pues, o volvemos al bar o nos quedamos allí. Entonces no estoy yo tampoco muy convencido de que esto vaya a ser... ¿Pero vosotros pensáis que hay conciencia de que eso no se debe hacer o los jóvenes lo tienen como tal? ¿Lo tenéis en...? Yo creo que sí que hay conciencia, pero yo la verdad que en este sentido no tengo la misma opinión que Rafa, porque yo sí que creo que te va a cortar el ritmo. Yo creo que a las 6 llega un momento que dices, ¿ahora dónde te quedas? A ver, que es que no es verano, que es que hace frío, imagínate que hace mal tiempo, llueve, lo que sea. De 6 a 8... La única cosa que yo sí que le veo un poco contradictoria es que de 6 a 8 los comercios sí que están abiertos. Entonces tienes la opción de decir, bueno, algún regalo que se te haya quedado en el tintero, lo compras. A reocio y vuelves claro, o sea, pero puede ser una opción, pero sí que creo que corta el ritmo y que, por ejemplo, familias que a lo mejor alargarían con una copita hasta la cena, lo hemos podido comentar o hemos aprovechado, sabiendo que íbamos a tener la oportunidad de venir aquí una semana después, con algunas personas que están en el mundo de la restauración y nos decían que van a perder, aparte de mucho dinero y mucha oportunidad, porque dicen que las mesas de Navidad que comían, luego enganchaban con alguna copa y después ya cenaban, que eso lo van a romper. Sí, en que la gente a lo mejor de 28, 29 años, no sé si entra dentro del concepto tan joven o no. Sí, hombre, joven, a ver, yo creo que sí. Yo me considero joven todavía y tengo algunos más, ¿eh? Pues entonces yo creo que la gente de este entorno sí que va a irse a su casa y luego ya no va a volver a salir a la calle. A efecto de medida como para la pandemia, sí que creo que puede ser efectiva. ¿Va a ser una Navidad más hogareña? La de este año tiene pinta, ¿no? Sí, yo creo que, como decía Paloma, al final han sido muy cautos a la hora de tomar las medidas de Navidad para no volver a encontrarnos con esos rebrotes. Y si nosotros teníamos antes un 80-90% de calle y un 10% 20% en casa, este año creo que se da la vuelta a la tortilla. Principalmente por eso, porque si al final nos cortan el horario de restauración,
esas 2 horas libres que tenemos ahí un poco en el aire, al final creo que se va a inclinar más la balanza para que hagamos más vida en el hogar que fuera de ella. Y sobre todo porque si somos cautos y seguimos las recomendaciones, al final nos piden que mantengamos un contacto más estrecho con aquellos que tenemos convivencia. Por tanto, yo creo que ya que todos estamos mucho más concienciados y que lo que queremos es ver la luz al final del túnel con esa esperanza de la vacuna y con la intención un poco de que se quede ya totalmente contenida la pandemia, creo que sí, que vamos a estar mucho más tiempo en casa con los nuestros que en otras navidades anteriores. En el programa de la semana pasada hablamos de que quizás se había podido estigmatizar un poco a los jóvenes en tanto en cuanto se les puede de alguna manera denominar o catalogar como una parte importante de contagio, ¿no?, del propio coronavirus. Pero también hay un segmento, en este caso un sector que forma parte del tejido productivo de este país, de esta comunidad autónoma, de esta ciudad, al fin y al cabo de la provincia, que es la hostelería. Hemos hablado de la hostelería, que quizás sea el sector, uno de los sectores mucho o más afectados por todo esto. ¿Vosotros pensáis que la hostelería es la culpable también de que los contagios hayan crecido? Porque hace unas semanas, ya desde la propia Junta de Andalucía, de alguna manera se justificaba con datos incluso que la hostelería bueno, era un poco fuente o un germen de contagio. Sí, afirmaban eso, hace un par de semanas afirmaban que las medidas que se tomaron y el corte del comercio a las 6 y luego el toque de queda había supuesto, creo que una reducción del 90% de los contagios. No sé si es tanto la hostelería como el hecho de que también ha cerrado el comercio, también hay los horarios de trabajo. Yo creo que influyen muchas cosas, ni los jóvenes somos los culpables ni hay una gran fuente de contagio en la hostelería. De cara a las navidades y las fechas en las que estamos ahora mismo, creo que en 2 o 3 semanas tendremos que ver si el haber juntado tantas familias de tantos sitios y ciudades distintas también tiene un impacto, que evidentemente la Navidad ningún partido político se ha planteado la posibilidad de suprimirla, evidentemente, pero también puede tener un impacto porque mucho contagio desde hace meses es por los puntos de convivencia y las reuniones familiares. ¿Detectáis un poco en el ámbito de la reunión familiar que a partir de los consejos que se han dado, lo de los grupos burbuja, las unidades de convivencia de alguna manera, el tema de que no te puedes juntar con más de 2, por decirlo de alguna manera, esto está afectando un poco a las familias y hay familias que están diciendo, mira, pues sí, nosotros somos 4 hermanos y como vivimos cada uno en una ciudad de Andalucía o de España, pues no, este año no nos vamos a juntar en Navidad por prevenir. ¿Esto está afectando? ¿Lo estáis viendo vosotros en vuestros segmentos de población, grupo de amigos? Sí, personalmente en mi caso, yo por ejemplo tengo familia en Madrid. Yo estas Navidades pues seguramente no vaya a Madrid ni los de Madrid vengan aquí a Córdoba. No por limitación, sino por prevención. Es decir, no porque sea Madrid, sino que al final yo tengo un grupo burbuja, que es con mi amigo, mi familia tiene un grupo burbuja, la familia de mis tíos tiene otro grupo burbuja, y al final mucho grupo burbuja deja de ser un grupo burbuja, como bien dice. Entonces, claro, mis padres, por ejemplo, son 4 hermanos, 2 viven en Madrid, 2 viven en Córdoba, y abarcamos mucha gente con muchos contactos. Entonces, por prevención, este año hemos decidido no juntarnos. ¿Se comerá más este año o menos en Navidad, si somos menos? ¿O qué? ¿Cómo lo veis? O al pasar más tiempo en casa comeremos más. Todo depende, ¿no?, del saque de cada uno, ¿no? Y de las ganas, ¿no? Hablábamos un poco de la hostelería y de la estigmatización que hay sobre este sector. ¿Vosotros creéis o consideráis que en Navidad debería haberse tomado alguna medida aleatoria también para que este sector no se viera tan perjudicado? Sí, sin duda. Yo creo que hay 2 medidas fundamentales desde mi punto de vista y supongo que no sé si mis compañeros las comentarán o se opondrán. La primera es que creo que tanto a priori como a posteriori se deberían de haber hecho test masivos, que ahora mismo estamos en capacidad para hacerlo. Quizás en marzo o en abril no se podía, pero ahora sí. Y ese paso lo he echado en falta por parte de las autoridades. Y la segunda es una ayuda, un respaldo económico a la hostelería. Se le están poniendo unas medidas obligatorias, que si se la saltan evidentemente tienen una sanción, pero creo que no se le están dando todas las ayudas necesarias y en la hostelería es un sector muy importante de la economía española. A ver, vosotros. Justo, creo que la hostelería se ha exigido mucho y se ha dado muy poco. Al final las ayudas económicas han sido mínimas o ninguna
y no creo yo que el foco, como comentábamos antes, haya estado en la hostelería, el foco de contagio. Sobre todo porque muchas veces vemos que cuando uno va a un bar en sí, bueno, no puedes estar en la barra y tienes que estar en un grupo, o sea que quizás se toman muchas medidas ahí dentro, ¿no? Al final creo que nos relajamos más en nuestro propio entorno y en nuestra propia vivienda que cuando estamos fuera, porque ya estamos obligados a seguir unas recomendaciones y unas restricciones. Creo que al final el foco de contagio está más en lo personal y en las relaciones que tenemos con los nuestros antes que las que tomamos en un bar. Y luego lo que comentaba Paloma, el tema de los test masivos, obviamente no se ha fomentado ni se ha gestionado como se tenía que haber gestionado desde el inicio de la pandemia, pero yo ya empiezo a ser un poco más positiva. Hace ya semanas, en cuanto se comentaron las medidas que se iban a tomar para estas Navidades, la Comunidad de Madrid ya anunciaba que iba a hacer test masivos a los universitarios en diferentes campus. Oye, eso es lo que tenemos que haber hecho desde el principio. Entonces, por eso digo que yo mantengo una esperanza y tengo una actitud positiva ante la pandemia que se va a contener con estas restricciones y sobre todo con esas medidas a posteriori que se van a poner desde la Comunidad de Madrid y que ojalá se trasladen al resto de comunidades autónomas, porque creo que es necesario e imprescindible para que no volvamos a tener los rebrotes que ya vivimos después del verano. Rafa, a ti entiendo que además te afecta mucho más porque tú estás precisamente en esa etapa universitaria, ¿no? Claro, yo, además de eso, volviendo al tema de la hostelería, yo creo que la semana pasada hablamos de grupos vulnerables y la hostelería ha sido también un grupo vulnerable y pienso que no se pueden achacar más culpas de las que se le debería achacar, es decir, ha sido uno de los sectores dentro de todo el sector comercial más afectados. No creo que haya que meterle más peso ni que, como bien ha dicho Luis y Paloma, personalmente no creo que sea ningún foco de contagio, sino más bien lo que es la unidad familiar y la confianza que nosotros tenemos en que con nuestro supuesto grupo de burbuja, nuestro grupo de amigos, no va a haber ningún contagio más que en un bar donde hay restricciones. Y además, hablando ya personalmente de etapa universitaria, estaría bastante bien, porque hemos tenido ciudades muy cercanas a Córdoba, Granada, empezando el curso, que tuvieron dificultades. Entonces, si los jóvenes, como bien hablamos la semana pasada, supuestamente estamos a pie de cañón haciendo contagios, vamos a empezar a hacer test masivos y cribados a los jóvenes. Quizás ese sea el punto de partida, ¿no?, para detectar exactamente cómo puede evolucionar a partir de la Navidad. Estamos hablando de la Navidad y de los hábitos navideños, que entiendo que, bueno, algunos sí que habéis cambiado, ¿no? Yo no sé, incluso la forma también de comprar regalos y todo esto, ¿lo habéis cambiado? Sí, ha aumentado mucho el comercio online, yo creo. Además, también salió hace relativamente un par de semanas noticias que decían que había colas masivas en los comercios, que había que tener cuidado y no estar mucho tiempo seguido en un mismo establecimiento. Entonces, yo creo que el comercio online sí que ha cambiado y al final las tiendas también se han sabido adaptar muy bien. Desde el inicio de la pandemia ha aumentado mucho. Evidentemente, eso sí que ha cambiado. Pero por retomar y que tampoco se quede en el aire, algo que comentaba antes Rafa sobre el tema de los test, creo que en general se están tomando muchas más medidas prohibitivas que proactivas. Entonces creo que quizá un ejemplo sería que la familia de Rafa podría bajar de Madrid tranquilamente. En mi familia tampoco nos vamos a juntar los días señalados porque estamos muy repartidos. Si hubiesen más test o hubiesen unas más medidas de seguridad que tú dijeras, vale, pues lo hago, lo puedo hacer, porque no tiene que ser solamente la alternativa del test privado y con el coste económico que supone, sino como más medidas también por parte del gobierno proactivas, no tan restrictivas de cara a la Navidad. Claro, ya que me han levantado las restricciones, apórtame una seguridad, porque si venimos comentando que la responsabilidad de cada uno, no todo puede caer sobre la responsabilidad de cada uno, porque si llega a pasar algo, o sea, antes no podía moverme había confinamiento perimetral, después confinamiento autonómico, no, ahora en la fecha más señalada mi familia puede venir o yo puedo ir, pero apórtame una seguridad para que pueda hacerlo en condiciones. Faltan garantías, ¿entendéis? Claro, ¿no? de cara a todo porque esto. si yo ahora me quiero hacer un test para ir a Madrid, me lo tendría que hacer por lo privado. No podría ir a la sanidad pública y decirle que me haga un test porque quiero ir a Madrid a ver a mi familia. Porque entiendo que es solo a través de receta médica y bueno, cuando está evidentemente justificado, ¿no? Que claro, cuando uno va a una urgencia. Y otro tema que me gustaría comentar, que hablando ya de jóvenes, de test y de Navidad, estamos a las puertas de un periodo navideño en lo que, por regla general, se habla de un periodo de familia, de unión, de reencuentro.
¿Qué pasa con aquellos jóvenes que trabajan en el extranjero? Porque al final la gente que está en el extranjero son más jóvenes que se tuvieron que ir en su momento buscando una oportunidad de trabajo y que ahora quieren volver a casa para una fecha señalizada, en la que no le damos ninguna medida ni le damos ninguna garantía. Al contrario, se encuentran con muchas trabas administrativas, con la posibilidad de tener que enfrentarse a un test con un precio económico por encima de sus posibilidades, un vuelo, una ansiedad y un estrés por aquello de que cumpla el plazo de hora sin que esa administración privada pueda garantizarle que se den los resultados de ese test en tiempo y forma para que coja el vuelo. Entonces, bueno, al final es eso, estamos poniéndonos, claro, más la cuarentena de después. Entonces, al final le estamos poniendo trabas a esos jóvenes que también quieren volver a España para pasar la familia en casa. Va a haber pocos jóvenes este año, tengo la sensación, ¿no?, de estos que viven en el extranjero, que puedan visitar a sus familias, muchos también, evidentemente, por prevención, pero efectivamente es eso, ¿no?, porque viajar al extranjero ha cambiado bastante. Y bueno, tanto es así, no sé si habéis tenido la oportunidad de tener algún tipo de viaje previsto y anularlo al extranjero en fechas cercanas. A mí me ha ocurrido también y no te dejaban entrar en el país en concreto, o sea, te exigían estar allí 10 días y bueno, y si tienes la suerte de que no te pase nada, claro, vale, pues te vuelves, pero si no, a ver quién coste aquello, ¿no?, que se quede allí. A ver, la semana pasada salió un tema que yo quería, aprovechando un poco el legado que dejasteis, que me gustaría recuperar y que hacer eso, bueno, al término de a ver con quién te puedes reunir y bueno, y que teniendo en cuenta que España tiene 17 formas diferentes de gestionar algunos temas a nivel autonómico, ya sabéis que ha salido el concepto de allegados, que yo sé que además Paloma es muy afín al término, lo hablamos justo cuando acabó el programa. ¿Vosotros sois partidarios de que haya allegados o no? En las reuniones en Andalucía se ha suprimido el concepto como tal porque era demasiado amplio. Claro. ¿Cómo lo veis? Es que yo sí soy partidaria de que haya llegado, pero porque es que es evidente. Cuando te dicen que te tienes que intentar reunir con un círculo de 6 personas, esas 6 personas pueden que sean tu familia conviviente o puede que no. Entonces, allegados sí que lo son. El problema del término, y el problema, ya planteando un término jurídico, es cuando es imposible de determinarlo. Eso causa mucha ambigüedad, con lo cual, si luego llega una sanción, lo puede intentar recurrir y ahí es donde está el siguiente paso. Cuando se toma una medida, el gobierno tiene que intentar hacer, desde mi opinión, una medida efectiva. Si coges y pones un término jurídicamente indeterminado, como puede ser el de allegado, ahí estás abriendo un abanico de posibilidades. Otro melón, ¿no?, como decíamos la semana pasada. Entonces, por eso yo creo que en Andalucía lo han restringido el término de allegado, han dicho que no aplica y lo han intentado ceñir, si no me equivoco, a familia de hecho o a familia por consanguinidad. Y ahí es donde yo creo que va a estar las 17 maneras de gestionar esto, que al final también va a aumentar la litigiosidad y la forma de saltárselo, porque cuando la información o cuando la medida no es precisa, al final la ciudadanía parte de su sentido común y de su criterio propio. ¿Qué es un allegado? Porque, a ver, yo desde la semana pasada vosotros casi sois un poco allegados a mí y yo a vosotros, ¿eh? Claro. A ver, lo que pasa es que en la Navidad no lo vamos a celebrar juntos, ¿no? Pero, ¿qué es un allegado? ¿Cómo lo entendéis? Ya no solo que es un allegado, sino ¿quién determina que alguien es allegado mío o no? Claro. Es decir, cuando a mí me ponen una sanción por viajar a ver a alguien, ¿quién determina que ese alguien no es allegado mío? Es lo que venía comentando Paloma, la efectividad de la medida realmente yo personalmente no la veo, porque ¿en qué momento una persona puede ser allegada tuya o no para que tú vengas a reunirte con ella? Entonces salude a lo que ha comentado, al sentido propio del ciudadano y a la libertad individual, que yo creo que la libertad individual es lo que cada uno vaya por su cuenta, lo comentaba la semana pasada, fue una de las principales causas, porque no teníamos información, cada uno decía una cosa, había desinformación por grupo de WhatsApp, al final cada uno opina o piensa lo que le parece más conveniente de acuerdo a sus intereses, entonces ese término allegado yo tampoco termino de verlo, la verdad. Yo entiendo que haya que definirlo, entiendo que haya que tener un término en concreto, pero al final creo que ese término, el allegado, la familia de hecho, queda en un segundo plano. Yo creo que al final todos somos conscientes de la situación que tenemos, creo que ya venimos de meses atrás en los que somos conscientes de con quién sí y con quién no, personas con las que tú puedes juntarte, personas con las que son más vulnerables o son personas de riesgo y que hay que evitar esos contactos. Yo creo que al final se queda un poco el término en el aire, aunque haya que ponerlo en pie a la hora de tomar una decisión.
Lo que yo quería comentarle a mis compañeros es que al final aquí hablamos de esta Navidad, es decir, hablamos de un futuro próximo. Pero ¿qué pasa con el futuro lejano? Que yo creo que al final eso es lo que más nos preocupa a los jóvenes, ¿no? Oye, decían que los millennials hasta la generación C eran los más preparados, ¿no? Aquellos con carrera, con máster, con idiomas, con muchísimas oportunidades laborales que de repente, por una crisis sanitaria que se traduce en una crisis económica, vemos unas perspectivas de futuro totalmente negativas, con incertidumbre. Entonces, bueno, lanzaron un poco la pregunta de, en tu caso, Paloma, estás trabajando como yo. Es cierto que ese nerviosismo por no perder el trabajo y por seguir haciendo carrera donde estás ahora, está ahí. Pero Rafa, ¿con qué perspectivas de futuro ves tú ahora mismo estando en primero de medicina? ¿Lo ves tan nublado el tiempo? Yo realmente, como mi mi carrera es tan larga, hay mucho tiempo para cambiar. Entonces, tienes tiempo, ¿no? Yo son 6 años y luego el MIR, pero sí es verdad que ya no solo mi carrera, porque al final mi carrera siendo del sector sanitario, es lo que dicen, realmente hoy en día en España se necesitan muchos médicos y es lo que en parte se está fomentando. En España y en Europa, que en Europa y también hay mucha carencia sí, y los de médicos españoles están muy bien valorados en el extranjero. Pero ya partiendo más en carreras de tu ámbito principalmente, ¿no, Paloma? Sí. Yo tengo muchos amigos que han empezado la carrera de ciencias sociales, como son Derecho, Administración y Dirección de Empresas, todo de la parte de marketing, que eso está mucho más abogado a lo que es trabajar en una empresa o en un bufete de abogados, que se tienen que buscar más la vida, por así decirlo. O sea, tienen que entregar muchos currículum, tienen que hacer varios proyectos. Entonces yo, hablando con mis amigos sobre estos temas, sobre proyecciones de futuro, sí es verdad que están un poco dispersos. Están un poco que ahora mismo no saben qué va a pasar, yo creo que como todos, y es una cosa que creo que le agobia bastante. Es decir, haber estado estudiando en un colegio, estudiando en una carrera, haciendo un máster, estudiando idiomas, como ya ha dicho Luisa, y luego decir, bueno, vale, después de todos estos años de preparación, ¿qué? Hablando un poco de eso, de las perspectivas que augurabas o que apuntabas de alguna manera, casi para ponerle cierre en sí al programa, los minutos que nos quedan. A ver, a mí me gustaría que acabáramos, ya por cerrar un poco el ciclo del coronavirus, esta Navidad, que entiendo que habéis cambiado muchos hábitos, también incluso no sé si estáis de vacaciones estos días o tenéis la oportunidad de tenerlas. Bueno, tú ahora sí, ¿no? Yo ya terminé un examen, o sea que sí. En los próximos días tendrás tiempo para no poder asistir a clase, ¿no? Al fin y al cabo. Me gustaría que acabáramos con algo positivo, si es posible. ¿Qué hemos aprendido, qué habéis aprendido los jóvenes de esta etapa y de esta Navidad, de lo que llevamos de Navidad, que creéis que os va a ayudar en el futuro? Bueno, yo creo que hay un término que ahora también se ha hecho muy común, que es el término resiliencia. Creo que hemos demostrado que tanto la ciudadanía española, bueno, mundial, porque es una crisis mundial, como los jóvenes especialmente, nos hemos sabido adaptar muy bien a cada circunstancia. Las Navidades han sido diferentes, también nos estamos adaptando bien y junto con la resiliencia también viene el optimismo, y ese optimismo yo creo que viene de la mano de la vacuna, que si Dios quiere en un par de semanas se empezará a aplicar ya en enero en España a los primeros pacientes. Yo creo que ahí es donde creo que todos tenemos puestas nuestras esperanzas, gente que se la quiera poner o que no, pero creo que ahí es donde está el futuro y esa posibilidad para los jóvenes de encontrar más oportunidades y que todo se estabilice otra vez. Esa capacidad de adaptación que bueno, un poco común a todos, pero sobre todo también a los jóvenes que están aprendiendo a vivir de otra manera. ¿Qué parte de positivo tiene esta pandemia para vosotros? Y es que tiene algo. Yo lo resumo en solidaridad. Yo creo que desde el principio de la pandemia se ha visto como todos nos hemos unido codo con codo, jóvenes, mayores, han sido, no sé, muchas reacciones, ¿no? La que se ha visto también por parte de los jóvenes ayudando en positivo, y yo creo que con eso es con lo que me quedo, con la capacidad de entre nosotros saber que la unión hace la fuerza. Rafa. Yo principalmente me quedo con responsabilidad y la capacidad de poder tomarla. Es decir, cómo incluso personas que a comienzos de esta pandemia han hecho actos irresponsables o han sido irresponsables, han sido capaces de avanzar, es decir, como bien decía Paloma, adaptarse, y finalmente yo creo que esa unión y esa responsabilidad es algo que hemos visto de una forma común. Es decir, al final hemos tirado todo a una. Nos hemos ido cada uno por nuestra cuenta y es lo que vale. Es decir, se alude a la responsabilidad personal y esa responsabilidad personal al final es responsabilidad común. Bueno, pues ahora antes de llegar al final, porque nos quedan todavía unos minutos, yo no sé si vosotras sois de Papá Noel o de Reyes Magos,
Pero de regalo seguro que sois, ¿no? Entiendo que sí, que tenéis Eso ganas de que siempre. llegue, ¿no? Yo Reyes Magos porque vienen más regalos. Claro, bueno, pues nada, todo Está en depende. uno. Pues nada, lo tomamos nota para allí, seguro que de Amigos Invisibles. Bueno, pues yo voy a hacer un regalo también, que es preguntaros un poco por cómo vamos a analizar futuros temas que trataremos en este programa con vosotros y con otras personas que también vendrán aquí. En una pincelada, antes de poner fin al programa de hoy, a este programa pre-navideño prácticamente que estamos haciendo, sí que me gustaría conocer vuestra opinión sobre tres asuntos que están muy de actualidad. Bueno, uno de ellos es prácticamente, hemos hablado, que es la Navidad un poco en Córdoba. Y ya pregunto de manera incisiva, Luisa, porque tú la situación de Córdoba en general, ¿cómo la ves como joven? Bueno, yo hace ya 7 años que salí de Córdoba, pero al final Córdoba para mí es una ciudad que siempre te incita a volver, ¿no? Creo que el patrimonio histórico que tiene es espectacular, creo que es una ciudad cómoda, que es una ciudad rica por su gente, por sus costumbres, por la vida que tiene en la calle. Y ojalá poder volver en un futuro. Al final creo que la única pega o connotación negativa que le da a Córdoba es que aún no tiene esa posibilidad laboral para los jóvenes, para que los jóvenes cordobeses sigamos trabajando en nuestra propia ciudad. Será un tema, por supuesto, que abordaremos en el futuro, pero bueno, también porque nos dejéis ese regalo vuestro también, ¿cómo ves Córdoba y las perspectivas de ciudad para los jóvenes? Pues para mí Córdoba, que por resumirlo en una frase, sería como una potencia de ciudad por todas las cosas que tiene, que Luisita ha dicho, pero que no termina de estallar. O sea, tenemos una materia prima muy buena que no terminamos de explotar lo suficiente como para que Córdoba repunte a nivel andaluz todo lo que podría con las capacidades que creo que tenemos. Rafa, ¿tú cómo lo ves, el papel de Córdoba? Yo no lo veo no solo como una ciudad en potencia, sino también veo que es una ciudad en potencia, pero que los jóvenes, o en general, no solo por hablar de los jóvenes, sino que no sabemos valorar. Es decir, hay gente que te vende muy bien su ciudad y nosotros estamos demasiado acostumbrados a lo que tenemos y no valoramos lo que realmente tenemos, que es lo que deberíamos disfrutar. Sé que sois personas muy vinculadas a la actualidad, que estáis muy pendientes de la actualidad. No sé cómo lleváis el tema de algunos temas muy candentes que ha habido últimamente, que también vamos a tratar en este espacio. Te voy a preguntar por la ley CELA. ¿Estás saltando un poco de ella y qué te parece? Sobre todo por el tema de que se pueda superar cursos sin tener asignaturas aprobadas. Sí. Incluso también lo del castellano y español como lengua vehicular, ¿no? Es que sí lo hemos visto siguiendo un poco así los informativos, pero para mí me parece muy injusto, y justo yo ahora acabo de terminar la etapa universitaria y de máster, todos los requisitos que se nos ha impuesto a las generaciones previas y que ahora no se le imponga a las generaciones futuras. Creo que es un paso atrás en vez de un paso adelante cuando estamos hablando de crear y de formar a los jóvenes que son el futuro del país. Rafa, a ver, tú que además eres una persona que para poder acceder a la carrera que has querido estudiar, que es medicina, has tenido que sacar unas calificaciones altas. Además tienes una de las notas, yo creo, más altas de selectividad, ¿no? Bueno, alta por lo menos. Alta, pero tampoco. De los últimos años, del año pasado en concreto. Enhorabuena por ello. ¿Tú cómo ves esto de la ley CELA? No sé qué te parece. Muchas gracias. Y yo no lo veo solo como un egoísmo individual, sino que lo veo como un atraso general. Es decir, si ahora cualquier persona va a poder entrar a una carrera, que no es por discriminar, pero hay que tener un nivel mínimo. O sea, hay un paso intermedio entre ser elitista y dejar que cualquiera haga cualquier cosa. Y ya lo del castellano como lengua vehicular, en mi opinión, me parece... Si estamos en España, el castellano no puede ser una lengua vehicular, la lengua oficial del Estado. Ajá. Entonces eso en el colegio también me parece un poco de contradictorio. A ver, te pregunto a ti, Luisa, ¿tú cómo lo ves? Bueno, pues al final yo creo que parte de la ley CELAL lo que hace es bajar el nivel de exigencia, ¿no? Hemos pasado de ser una sociedad excelente, reconocida mundialmente, y además todos los estudiantes universitarios que han salido de España al extranjero se han reconocido como eso, estudiantes de sobresaliente, y al final, más que premiar la excelencia, como hemos estado haciendo estos últimos años, estamos premiando la mediocridad. Al final, el hecho de bajar ese nivel de exigencia lo que hace es que nadie tenga esa capacidad de esfuerzo que teníamos antes. Además, yo creo que es una ley, hablando justamente del tema del COVID, de la restricción que tenemos de libertades, creo que es una ley que también restringe nuestra parte de libertad a la hora de poder decidir dónde queremos estudiar y, sobre todo, el día de mañana, cuando tengamos hijos, dónde queremos que nuestros hijos estudien,
por afinidad, por religión, por cualquier ámbito social o cultural que tenga esa persona. Está claro que es un tema que nos va a dar mucho juego en el debate que abramos precisamente sobre eso. Cerramos ya, a ver, y un poco casi en la misma línea de, bueno, no de la ley CELA, pero sí de la situación. Os preguntaba un poco por Córdoba, por cómo la veis, qué perspectivas veis en el ámbito nacional a tener un poco del gobierno que hay hoy en día, ese gobierno en el que participa mayoritariamente el Partido Socialista, pero donde también hay una penetración importante de Podemos y que son los que rigen ahora mismo el futuro del país. Rafa, empiezo por ti. Sé que es un tema complicado, que mojarse en él en 2 minutos es un tema de difícil, mojarse un poco. pero son los temas que trataremos en el futuro y quería conocer un poco vuestra opinión. Yo personalmente no creo que sea un mal gobierno, pero creo que se están eludiendo responsabilidades. Creo que es la principal falla que se está cometiendo actualmente. Es decir, yo en cualquier pensamiento, hablamos la semana pasada sobre el respeto, en cualquier pensamiento el respeto es importante. Entonces yo los ideales políticos que representan los puedo respetar, los puedo compartir o no. Pero principalmente el fallo de este gobierno está siendo un fallo personal al eludirse responsabilidades y al alzarse medios propios en vez de méritos sociales. Ajá. A ver, Paloma, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que la gestión o que el gobierno ahora mismo que tenemos, para mí, desde mi punto de vista, es el gobierno más inestable que hemos tenido desde que existe una democracia ahora mismo en nuestro país, y creo que ha sido una de las peores conjunciones que nos hemos podido encontrar, principalmente, y ya no solo por una gestión de una pandemia que nadie podía prever, sino por las gestiones que se están haciendo en muchísimos otros ámbitos y en otros ministerios, donde no solo se están eludiendo responsabilidades, sino que se está aprovechando el contexto que hay ahora mismo y la incertidumbre que hay para intentar desvirtuar y para no cumplir sus políticas, ni siquiera lo que prometieron, y no tienen una perspectiva de futuro. O sea, están más preocupados por las disputas internas que puedan tener y por otro tipo de asuntos que no son los problemas sociales y la crisis tan grande que va a venir ahora. Bueno, pues vamos a cerrar contigo, Luisa. ¿Tú cómo lo ves? A ver, ya sé que este es el tema yo creo que es el que más juego podría dar de todos, ¿no? Bueno, pues yo me quedo con una palabra que decía Paloma, promesa, ¿no? Yo creo que al final, cuando se promete algo que luego no se cumple, eso evidencia la calidad de políticos que tenemos ahora mismo en España. Entonces, esta formación evidencia que no se ha cumplido realmente con lo que en un primer momento decían. De todas formas, yo de política ahora mismo prefiero no opinar, voy a dejar que avance un poco más este tema de debate, efectivamente, voy a pasar la pelota a mis compañeros, pero desde luego no soy nada positiva ni tengo mucha esperanza con este tipo de gobierno. Bueno, pues aquí vamos a poner el cierre del programa. Una semana más, ha sido un placer teneros con nosotros. Aquí insisto que volveremos a contar con vosotros en el futuro. Desearos, insisto también, que tengáis una muy buena Navidad, Nochebuena y Navidad. Los Reyes luego que os traigan muchas cosas, si se las pedís, los amigos invisibles, y luego que tengáis sobre todo mucha salud, ¿vale? Así vamos a poner el cierre aquí en Onda Mezquita 7 Televisión a este segundo programa de Debate Joven. Un segundo programa que tendrá desde luego otra tercera parte en días venideros y que podrán ir viendo efectivamente a partir de la parrilla. Gracias por estar aquí una semana más. Contamos con ustedes en la próxima, incluso con algunos más que seguro que se irán adhiriendo. Procuren ser felices. Adiós.